Ahora les voy a hablar de un tema muy interesante: la malaria, también conocida como paludismo, es una enfermedad causada por parásitos del género Plasmodium. Comienza desde la prehistoria como enfermedad zoonótica en los primates de África y se extiende hasta la época moderna. Las víctimas de Plasmodium en la antigüedad podría pertenecer hoy en día a un salón de la fama. El faraón Tutankamón en 1327 a.C., Alejandro Magno en 323 a.C. y Gengis Khan en 1227 murieron, con toda probabilidad, a causa de este parásito. Durante miles de años se han utilizado remedios tradicionales para tratar la malaria. 5. El primer tratamiento efectivo vino de la corteza del árbol cinchona, la cual contiene quinina. Alphonse Laveran, quien en 1880 identificó correctamente que era un protozoo, al que llamó sillaria, el agente causante de la malaria. Laveran practicó la autopsia a soldados fallecidos por las fiebres, y encontró que padecían anemia y que su sangre tenía un color marrón oscuro por la presencia de un pigmento negro. Todo ello le llevó a estudiar al microscopio muestras de sangre de soldados enfermos. La malaria tiene una incidencia de 300 a 500 millones de nuevos casos por año, los que saldan 1 a 3 millones de muertes anuales. Representa el 2,3% del número total de enfermedades en el mundo. Aproximadamente el 90% de los casos y muertes se dan en África. Malaria: en el Ecuador se han notificado casos de malaria por debajo de los 1500 metros, pero no está presente en Guayaquil, Quito y las Islas Galápagos. Clasificación taxonómica: reino, protista subreino, Protosca filum, Myozoa intrafilum, apicomplexa clase, Aconoidacida orden, Aemosporida familia, Plasmodidae género, Plasmodium. Ciclos de vida: se divide en dos fases: la fase sexual, en donde se da el ciclo esporogónico en el vector Anopeles, y la fase asexual, que se da el ciclo esquizogónico en el humano. En el ciclo del Plasmodium, el hombre se considera un huésped intermediario y el mosquito el huésped definitivo. Sucede en el estómago del mosquito. Aquí el microgametocito se une al macrogametocito, formándose un ooquineto que atraviesa la pared del estómago. El ooquineto se transforma en ooquiste. Del ooquiste se liberan esporozoitos no infectivos que, gracias a su capacidad de movilidad y desplazamiento, migran a las glándulas salivales, donde maduran. La forma infectante son los esporozoitos. De esta manera, se cierra el ciclo biológico. Se distingue en dos fases: fase preeritrocitaria. Los esporozoitos, forma infecciosa para el ser humano, se encuentran en las glándulas salivales de los mosquitos Anopeles hembra. La saliva contiene los esporozoitos infecciosos y es inyectada en el torrente sanguíneo del hombre a través de la probóscide del mosquito. Después circula por la sangre periférica durante aproximadamente 20 a 30 minutos. Los esporozoitos penetran en las células parenquimatosas del hígado mediante receptores heparan-sulfato o a través de las células de Kupffer. En las células hepáticas comienzan a multiplicarse, convirtiéndose en merozoitos que pasan al torrente circulatorio y penetran en los eritrocitos. En el caso de P. vivax, P. ovale y P. malariae, algunos merozoitos hepáticos infectan a nuevos hepatocitos, hipnozoitos, ocasionando recaídas. Dentro del eritrocito, el merozoito sufre una serie de cambios, adoptando una forma en anillo. El trofozoito entra en división esquizogónica, dando lugar a esquizontes inmaduros que, al madurar, liberan nuevos merozoitos. Después de varios ciclos eritrocíticos, algunos merozoitos se transforman en macrogametocitos, femeninos, y microgametocitos, masculinos, sexuales. Aquí termina el ciclo en el ser humano y empieza el ciclo de un mosquito parasitado cuando pica al ser humano infectado. Patogenia. Se da por la invasión de los parásitos a los eritrocitos, ahí se reproducen y causan lisis. La enfermedad es tan grave respecto a cuántos parásitos hay, igual en el Plasmodium falciparum, pero aquí hay procesos más complejos que podrían generar efectos graves. En la parte superior se pueden ver los eritrocitos infectados, que sufren cambios como que se produzcan proteínas llamadas NAbs. Así se vería los eritrocitos normalmente por el endotelio capilar. Los eritrocitos adquieren características como la adherencia al endotelio capilar, como se adhiere con facilidad a los capilares del endotelio, también a eritrocitos sanos, lo que hace que también se infecten. Hace que genera una autoaglutinación, se forman rosetas, trombos, y esto hace ocluir el flujo de sangre. Con la citoadherencia el parásito se beneficia porque crea un ambiente ideal para madurar y evita que el vaso lo destruya. El vaso destruye los eritrocitos viejos o defectuosos, que al quedarse pegado en el endotelio, no circula y no llega al vaso y el eritrocito no se elimina. El Plasmodium vivax y ovale ataca a los eritrocitos más jóvenes, el Plasmodium malariae ataca a los eritrocitos más jóvenes, el Plasmodium falciparum ataca a eritrocitos de todas las edades,
que al tener una mayor intensidad de parasistemia, presenta más complicaciones y es más grave en comparación a los demás. Síntomas al presentar la enfermedad de la malaria. Fiebre alta y prolongada con una periodicidad de 48 horas. El paciente presenta escalofríos en todo el cuerpo. Otro síntoma es la sudoración. Puede presentar dolor tanto de músculos como de huesos en todo el cuerpo. También cefalea, que es un dolor intenso de cabeza. Otro síntoma común es náuseas que terminan en vómito y diarrea. Algo muy común es que los pacientes presentan anemia debido a la alta parasistemia. También en la orina puede haber albuminuria, que es albúmina en la orina, coluria, que es bilis en la orina, y hematuria, que es sangre en la orina. Una de las complicaciones más frecuentes es la malaria cerebral. Al inicio se da una infección aguda, en la cual se presenta cefalea intensa y después manifestaciones neurológicas. Después el paciente entra en coma. Puede ser irreversible y provocar la muerte. Morfología del Plasmodium. El merozoito es la forma en la que sale de las células del hígado y se dirige a torrente sanguíneo. En general tienen una membrana plasmática y complejo apical, un núcleo y un citoesqueleto. Se pueden distinguir morfológicamente las especies cuando se las observa en la sangre. Las formas parasitarias que se encuentran en la circulación son las que se ven en la imagen. En general, tienen núcleo, vacuola y citoplasma. Primero son los trofozoitos tempranos. Todas las especies tienen forma de anillo con un núcleo. Lo que los diferencia es que Malariae y Ovale tienen el citoplasma más grueso en comparación de los demás. También el Falciparum puede estar de 2 a 3 anillos y se pueden pegar en la membrana del eritrocito en forma de acole. En los trofozoitos en desarrollo. Vivax tiene un citoplasma irregular omeboide y hay gránulos de Suffner. Falciparum sigue teniendo la forma de anillo. Malariae tiene una forma de banda. Ovale sigue con la forma de anillo, pero se ven rasgaduras plasmáticas, que son fimbrias y gránulos de Suffner. Después se tiene la forma de esquizontes inmaduros. Vivax tiene un citoplasma irregular omeboide y hay gránulos de Suffner, que aparecen en su segunda etapa. Falciparum, su citoplasma es más grande. Malariae, su citoplasma también es más grande. Ovale tiene un citoplasma más grande, pero también se ven fimbrias y gránulos de Suffner. En esquizontes maduros. Vivax tiene un citoplasma irregular omeboide y hay gránulos de Suffner. Falciparum tiene un citoplasma más grande omeboide. Malariae forman una roseta. Ovale tiene rasgaduras plasmáticas, que son fimbrias y gránulos de Suffner. Luego se tiene las formas sexuales, que es microgametocitos o los masculinos. Vivax son más grandes, tiene una cromatina sin compactar. Falciparum tienen forma de media luna. La cromatina se distribuye en todo el parásito. Malariae, su cromatina es sin compactar, con un citoplasma muy grande. Ovale se parece mucho al Malariae, solo que presenta los gránulos de Suffner. También hay la forma femenina o macrogametocitos. Vivax, su citoplasma es muy grande, un núcleo compactado excéntrico y se ven las granulaciones de pigmento palúdico y gránulos de Suffner. Falciparum tiene forma de media luna con la cromatina sin compactar en el centro, con el pigmento palúdico. Malariae, un citoplasma grande con un núcleo compacto excéntrico y con el pigmento palúdico. Ovale se parece mucho al Malariae, solo que presenta los gránulos de Suffner, las fimbrias y el pigmento. Para hablar del diagnóstico de malaria, de manera clásica se hace con una gota de sangre utilizando los métodos de gota gruesa o también el frotis sanguíneo. ¿Cómo realizamos cada uno de estos métodos? Pues de la siguiente manera. Tomamos una gota de sangre y la distribuimos en el portaobjetos en forma de cuadrado. Entonces, ese sería el método de la gota gruesa. Al ser una gota gruesa, vamos a ver muchos eritrocitos, por lo tanto, es muy probable que identifiquemos el parásito. Es muy sensible, pero poco específica. El método del frote sanguíneo, entonces, vamos a tomar una gota de sangre y en este caso lo esparciremos o le extenderemos sobre el portaobjetos. En este caso, vamos a ver con más claridad la forma, la configuración de los parásitos. Por lo tanto, es más específica, porque vamos a identificar la especie del plasmodium. Pero también es menos sensible porque al ser un extendido hay menos posibilidad de que nos encontremos con un plasmodium. Entonces, se va a hacer de la siguiente manera.
Puede ser con sangre capilar. Se le, se le tendría que hacer un pinchazo a la persona. También puede utilizarse sangre venosa. Se pone la sangre en un portaobjetos y en el método de la gota gruesa lo esparcimos levemente para poder estudiarlo. Y en el método del extendido utilizamos otro portaobjetos y lo extendemos. Ese sería el método del frotis sanguíneo. Para poder ver de una mejor manera lo que tenemos en el portaobjetos, la sangre, se utiliza técnicas de tinción como son la tinción de Giemsa o la tinción también conocida como tinción de Wright. Una vez tenemos nuestras muestras con método de la gota gruesa o con el método de frotis y lo tenemos teñido con Giemsa o con Wright, lo que buscamos entonces en el microscopio es gametocitos, en este caso en esta imagen gametocitos de Plasmodium falciparum. También buscamos lo que es anulares o también buscaremos lo que vendría a ser esquizontes dentro de los eritrocitos y de esta manera hemos tenido o hemos realizado el diagnóstico de malaria. Una vez conocido el diagnóstico, vamos a hablar sobre el tratamiento de la malaria, el cual va a depender por el tipo de Plasmodium. Para iniciar vamos a hablar acerca de la malaria producida por Plasmodium falciparum, el cual para tratarlo vamos a necesitar armeter más lumenfantrina, 1,7 miligramos de artemeter más 12 miligramos de lumenfantrina por dosis. Las dosis van a aplicarse inicialmente a las 0 horas, luego a las 8 horas. Esta se va a repetir como dosis única cada 24 horas, 36 horas, 48 horas y 60 horas de iniciado el tratamiento. Para tratar una malaria por Plasmodium vivax o Plasmodium vale y Plasmodium malariae, vamos a utilizar lo que es la cloriquina. El 25 miligramos es una dosis total en una sola toma por día. Esto va a repetirse durante 3 días. Además, podemos usar lo que vendría a ser la primaquina, 0,25 miligramos por día. Igualmente, como dosis única, el tratamiento debe repetirse por 14 días. Para tratar una malaria mixta, vamos a usar 1,7 miligramos de artemeter más 12 miligramos de lumenfantrina, al igual que para tratar la malaria por Plasmodium falciparum. Este tratamiento va a ser cada 8 horas y lo cual tendrá que repetirse cada 24 horas, 36 horas, 48 horas de inicio del tratamiento. O también se puede usar primaquina 0,25 miligramos por día. Esta dosis tendrá que repetirse por 14 días. Para hablar de una terapia combinada basada en artemisina y cloroquina, vamos a tener primero que usar un derivado de la artemisina de acción rápida más un fármaco de acción prolongada. El componente de la artemisina lo que va a hacer es eliminar rápidamente los parásitos de la sangre, reduciendo el número de parásitos en un factor de aproximadamente 10.000 en cada ciclo sexual de 48 horas, y también es activo contra las etapas sexuales del parásito. El fármaco asociado también elimina los parásitos restantes y proporciona protección contra el desarrollo de resistencias al derivado de la artemisina. Los fármacos asociados con vidas medias de eliminación más largas también proporcionan un periodo de profilaxis posterior al tratamiento. Al usar cloroquina, las dosis van a ser únicas. Primero, al usar primaquina, debe ser mayor a 0,4 miligramos, dependiendo de cada kilogramo de peso corporal, lo que va a reducir la presencia de gametocitos en el día 8 aproximadamente. Las dosis únicas de primaquina deben ser mayores a 0,6 miligramos por cada kilogramo de peso corporal, lo que va a reducir el transporte de gametocitos en el día 8 aproximadamente en los 2 primeros tercios. Al realizarse esto, no se han realizado ensayos controlados aleatoriamente de los efectos sobre la incidencia de la malaria o sobre la transmisión de los mosquitos. Y esos fueron los principales tratamientos de los que se deberían usar para tratar la malaria dependiendo del tipo de Plasmodium.